Y hoy es jueves de informe especial en Noticias Telepetróleo. En esta oportunidad abordaremos el abandono de adultos mayores, que sigue siendo una problemática creciente. Muchos enfrentan soledad, enfermedad y falta de apoyo familiar. Las autoridades y entidades sociales hacen un llamado a la comunidad para brindar acompañamiento y denunciar estos casos, recordando que protegerlos es una responsabilidad de todos. Por eso establecemos a esta hora contacto con nuestra compañera Carolina Cantillo, quien está en el estudio T3 y realizó una estrategia de investigación sobre esta situación en Barrancabermeja. Caro, buenas tardes y cuéntenos cuál es la situación actual de los adultos mayores. Pues Paola, la verdad, una situación bastante preocupante, teniendo en cuenta que en Barrancabermeja, no solo en Barrancabermeja, sino en todo el país, esta es una realidad social latente. Muchas de estas personas pasan sus días esperando un abrazo, una visita o una palabra de afecto, y detrás de estos rostros hay grandes historias. Por eso queremos que conozcamos algunas de ellas. En la Fundación Manos Amigas, ubicada en el barrio Versalles, la vida transcurre lentamente entre recuerdos, silencios y miradas que aún esperan. Aida Méndez, por ejemplo, lleva 6 años viviendo allí. Llegó enferma y cansada, traída por su pareja sentimental, con quien sobrevivía reciclando en las calles. Al principio él la visitaba con frecuencia, pero con el tiempo las visitas se hicieron esporádicas. Hoy Aida lo recuerda con una mezcla de cariño y resignación. El señor la trae aquí a la sede y nos solicita el cupo. Nosotros pues obviamente el objeto de ser de esta fundación es ayudar a todos los adultos mayores sin importar si tienen familia o no tienen familia. Entonces la recibimos y se encuentra con nosotros desde ese tiempo. El señor hace 6 años aproximadamente es una adulta mayor que no socializa con los demás, es muy callada, sin embargo se alimenta bien, duerme bien. Al principio pues su pareja venía a visitarla frecuentemente, pero ya no, ya hace varios añitos que frecuente 1 o 2 veces en el año viene y la visita. Ella aún todavía lo recuerda. Otra de las residentes del Centro Vida es Blanca, conocida cariñosamente como Lora, por su costumbre de conversar sola sentada en una esquina. Fue traída por la Secretaría de Salud tras ser encontrada deambulando sin rumbo. Nadie sabe nada de su familia, aunque es reservada y a veces agresiva, baila cada vez que suena la música. Es su manera de seguir sintiéndose viva. La historia se repite con Cecilia Martínez, una mujer que lleva más de 20 años en el hogar. Llegó tras el asesinato de su hijo y nunca volvió a pronunciar palabras sobre su pasado. Sí, es una persona que participa en las actividades, que colabora, que se familiariza, pero ella sí no habla mucho, no habla y tiene problema de lenguaje. Actualmente, la Fundación acoge a 33 adultos mayores en su sede de Versalles y 65 en el Hogar del Danubio, dedicado solo a hombres. La mayoría fueron encontrados por la policía, la personería o la Secretaría de Salud y carecen de apoyo familiar. Angie, quien es la directora del hogar, asegura que los más abandonados por familiares son las personas de la tercera edad masculinas, en ocasiones porque al parecer también abandonaron a sus hijos o fueron maltratadores. Las estadísticas son claras y no mienten. Los adultos mayores son los que más abandonan a sus familiares. Nos encontramos con historias de vida de padres que fueron maltratadores, que fueron ausentes, que abandonaron a sus hijos, y por eso pues son los que más frecuentan en abandono. Pero para la Fundación Manos Amigas no es solo acoger o proteger o cuidar a los adultos mayores, también tienen una responsabilidad social, y es que este patrón no se siga repitiendo, donde se incentiva el perdón y la reconciliación. Entonces ahí con ellos hacemos como ese acercamiento, el perdón, de la reconciliación, porque en esta etapa del adulto mayor es cuando ellos más sufren.
y empieza el arrepentimiento y es cuando nosotros nos damos cuenta todo el sufrimiento que llevan ellos por dentro. Para Angie, más allá del dinero que llega o los subsidios, lo que los abuelos más necesitan es tiempo de calidad, afecto y compañía. A todas las personas que tienen adultos mayores en su casa, de que por favor le brinden un tiempo de calidad, un tiempo de amor, un tiempo de cariño, que los protejan, que los cuiden, que les dé mucho amor. Recuerde que ellos también hicieron eso por cada uno de ustedes. Y eso es lo que queremos, invitar a toda la ciudad, a los que no tienen a sus abuelitos con vida, que vengan y visiten no solamente el Centro de Bienestar de Manos Amigas, sino los 5 centros de bienestar que tiene Barrancabermeja, donde sé que en cada uno hay abuelos abandonados, hay adultos mayores abandonados. El sostenimiento del hogar no es fácil, los recursos no siempre alcanzan y los convenios con la alcaldía son limitados. A veces se endeudan, dice Angie, entre risas, pero sus abuelos nunca se han acostado sin comer, brindándoles la atención necesaria con la mayor disponibilidad. Yo le decía ahorita a Caro que donde comen 5 comemos 10. Sí, entonces aquí nos ayudamos pues con los familiares, que muy agradecidas por ellos porque también ya saben todo el esfuerzo que nosotros hacemos con los convenios que hacemos con la alcaldía y con todas las endeudadas que nos pegamos, porque realmente, como le decía, no todo el tiempo tenemos convenio, pero gracias a Dios mis adultos mayores nunca se han acostado sin comer, siempre. Y siempre tengo el mismo personal que nos ayuda, porque detrás de mí hay muchas personas, somos 30 personas que laboramos en la TOCES. En cada habitación del hogar Manos Amigas hay un pedazo de historia, una lección de vida y un mensaje urgente para la sociedad. Nadie merece envejecer en el olvido. Bueno, aquí conocimos un poco de esas historias de estos adultos mayores que son abandonados en estos centros vida, pero también una realidad se vive en el Hospital Regional del Magdalena Medio, donde diariamente llegan estas personas que son abandonadas o por sus familiares o simplemente son habitantes de calle que llegan a recibir una atención en este centro asistencial, donde también se vive una cruda realidad. Muchos de ellos fallecen esperando la visita de un familiar. En Barrancabermeja, los pasillos del Hospital Regional del Magdalena Medio son testigos silenciosos de una problemática que crece con el tiempo: el abandono de adultos mayores. Cada semana, el equipo de la Oficina de Satisfacción del Usuario, Ética, Atención y Orientación recibe casos de personas mayores que ingresan por urgencias sin familiares ni red de apoyo. En el caso mío particular, soy la encargada de recepcionar todo el tema de vulnerabilidad y de reivindicación de derechos en términos de menores de edad y vulnerabilidad en temas de habitantes de calles, adultos mayores o alguna persona que tengamos dentro del hospital y no tenga una red de apoyo. Nosotros, por ser hospital, atendemos cualquier paciente, afiliado o desafiliado, debemos atenderlo, ¿sí? En términos de adultos mayores, generalmente nos ingresan en la zona de urgencia, ¿sí? Ahí es donde generalmente los captamos. Sí atendemos de manera frecuente a adultos mayores que ingresan al hospital y no tienen una red de apoyo. El equipo OSEAO está conformado por 2 trabajadoras sociales y una psicóloga, encargadas no solo de tramitar PQR, sino también de atender situaciones de vulnerabilidad y abandono. Su labor incluye la búsqueda de familiares, la coordinación con las autoridades competentes y el acompañamiento humano a quienes llegan en condiciones de extrema soledad. La gestión social tiene una base de datos donde se tienen relacionados los adultos mayores, los habitantes de calles, ¿sí? Entonces podemos relacionar si la persona está en ese seguimiento por hecho. En caso de que verifiquemos de que no, les notificamos a través de un correo electrónico para que ellos puedan venir a realizar visita, ¿sí? Y les puedan hacer el debido seguimiento. Aparte de eso, también contamos o tenemos una cercanía con los diferentes asilos que hay en Barrancabermeja, ¿sí? Estas casas de bienestar para adulto mayor. Los llamamos, les comentamos sobre los pacientes, cómo están las condiciones del paciente. Ellos revisan si tienen cupos, en ocasiones no los aceptan. Cuando no tienen cupo es el problema, porque nosotros no podemos entrar a garantizarle, ¿cierto?, a un paciente
una casa de bienestar porque no está dentro de nuestras funciones. Entonces entramos en ese caso a solicitarle ese término de garantías, ¿cierto?, a la Secretaría, que sea la encargada de garantizarle un sitio o una casa de adulto mayor a la persona. Uno de los casos más recordados fue el de un hombre mayor diagnosticado con tuberculosis, que tras ser remitido desde una casa de bienestar debió permanecer hospitalizado por varias semanas en aislamiento. Pese a los esfuerzos del personal médico y social, el paciente finalmente falleció. Hablamos con la Secretaría, estuvimos como tratando de coordinar, pero al final tuvimos que mantener al señor acá en su tiempo de aislamiento. Y ya cuando le damos salida, entonces estábamos como gestionando el poderlo llevar a una casa de bienestar, pero pues desafortunadamente el señor luego sufre una recaída y termina falleciendo en el centro hospitalario. Eso a modo particular fue un choque. ¿Por qué? Porque era un paciente que nos ingresaba de manera constante, ¿sí? Y de una u otra manera decir que no, pero el personal médico sí termina creando ahí un cierto vínculo y un cierto cariño por los pacientes. El hospital realiza 2 jornadas anuales de recolección de donaciones para apoyar a los pacientes sin recursos, ropa, implementos de aseo y pañales. Esta campaña, impulsada por el centro médico, busca brindar condiciones dignas durante la hospitalización. Nosotros acá hacemos 2 veces al año unas jornadas de recolección. ¿Sí? Esas jornadas de recolección para nosotros son muy importantes porque recogemos ropa en buen estado, recogemos pañales para adultos mayores, recogemos pañales para niños, niñas, ¿sí? Recogemos implementos de aseo. Esos son los materiales que utilizamos para poderle facilitar a nuestros pacientes dentro del hospital una estadía y poderles garantizar el tema de aseo, ropita a los adultos mayores. La trabajadora social del Hospital Regional del Magdalena Medio, Angélica Robles, aseguró que los casos de adultos mayores abandonados se presentan con frecuencia en el centro asistencial. Explicó que aunque se realizan gestiones para ubicarlos o conseguirles un lugar donde puedan recibir atención, en muchos casos el proceso resulta difícil y doloroso. Señaló que una de las situaciones más tristes es cuando los adultos mayores fallecen en el hospital sin haber podido reencontrarse con sus familias o sin que se les garantice un hogar de bienestar. Además, indicó que durante la atención de estos casos suelen escucharse comentarios desalentadores y juicios injustos sobre las personas mayores abandonadas. En cierto momento recuerdo que había un adulto mayor que nos dijeron que tenía 10 hijos, pero ninguno de los hijos quería hacerse cargo del adulto mayor. Entonces una escucha los comentarios, digamos, de X o Y persona que se entera y nos decían era como, qué tan buena persona habrá sido cuando estaba joven que los hijos no lo quieren, qué habrá hecho que no lo quieren tener. Entonces unos comentarios muy desalentadores, ¿sí? Y más cuando la persona uno sabe que está ahorita en una condición de vulnerabilidad. El trabajo del equipo social del Hospital Regional del Magdalena Medio es silencioso pero vital. Entre papeleos, llamadas y gestiones buscan que quienes llegan sin nadie encuentren al menos un poco de humanidad, porque detrás de cada historia de abandono todavía hay manos que acompañan y corazones que no olvidan. El abandono de los adultos mayores sigue siendo una herida abierta en la sociedad. En Barrancabermeja, el Hospital Regional del Magdalena Medio muestra que la solidaridad también es una forma de medicina, una lección de empatía en tiempos donde muchos prefieren mirar hacia otro lado. Bueno, y precisamente en Colombia existe una ley que sanciona a esas personas que abandonan a estos adultos mayores. Estamos hablando de la ley 1850 del 2017, el cual fue impulsado precisamente por el gobierno nacional mediante este, digamos, marco legal en Colombia. Lo que no hemos podido conocer es que por lo menos más de 400 adultos mayores son abandonados cada año en el país. En el caso de Barrancabermeja se reportan 30 de estos casos donde se les trata de brindar el acompañamiento así para que puedan estar en estos hogares o por lo menos en el final de sus días tener una mejor calidad de vida. El llamado sigue siendo que a pesar de las circunstancias o aquello que hayan vivido estos adultos mayores de pronto en su juventud, la idea es que por lo menos se les brinde las mejores condiciones para que mueran o pasen sus días de una mejor manera. Precisamente frente a eso estuvimos hablando con la Secretaría del Adulto Mayor en Barrancabermeja, donde aseguró que se vienen adelantando pues algunos mecanismos para poder proteger
proteger a estos adultos mayores. Igualmente se vienen adelantando convenios con Centros Vidas, con algunas instituciones para poder brindar ayuda a cada una de estas personas en estos centros vida, pero también el acompañamiento que se viene haciendo desde la alcaldía distrital para brindarle mejores condiciones. Como les decía, pues es una situación bastante compleja, una situación social que debe de cierta manera mirarse y que la comunidad pues tenga una mayor empatía con estas personas. En Colombia, el abandono de los adultos mayores continúa siendo un problema humanitario y social. Según la Asociación Colombiana de Geriatría y Gerontología, cerca del 11% de las personas mayores de 60 años viven en una red familiar o en condiciones de desamparo. Cada año, más de 400 adultos mayores son abandonados en hospitales, calles o instituciones, una cifra que preocupa por sus causas estructurales, la falta de pensión que afecta al 74% de esta población, la dependencia económica, las enfermedades crónicas y la negligencia familiar. Frente a esta realidad, el Gobierno Nacional ha anunciado medidas de protección. En octubre de 2025 se incrementó el subsidio Colombia Mayor, que ahora otorga 230.000 pesos mensuales a personas mayores de 80 años, ampliando su cobertura a 2.8 millones de beneficiarios. Además, la reforma pensional en trámite busca crear una renta solidaria universal para garantizar un ingreso básico a quienes no tienen pensión contributiva. En el ámbito local, la Secretaría encargada de las Mujeres y la Inclusión Social de Barrancabermeja, Marvin Andrea Tafur Barbosa, confirmó que este año se han recibido alrededor de 30 reportes de abandono de adultos mayores. Según explicó, la ruta de atención inicia con el reporte de la Policía Nacional y a la Secretaría de Inclusión Social, entidades que identifican la red familiar o de apoyo de la persona afectada. Bueno, nosotros como Secretaría de Inclusión Social recibimos varios reportes y casos de adultos mayores en condición de abandono y la ruta de atención para estos casos, contarle a la comunidad que es informar inmediatamente a la policía, asimismo informarnos a nosotros como Secretaría de Inclusión para nosotros poder activar la ruta de atención que consiste en poder identificar la red de apoyo, la red familiar de esta persona. En caso de que esta persona no cuente con una red de apoyo en la que pues pueda participar comisaría de familia, porque este es el ente que entra allí a intervenir, pues entonces nosotros buscamos la manera de ubicarlo en un centro de atención al adulto mayor. Pero sí es importante que nosotros podamos establecer redes de apoyos para estas personas. Si la persona se encuentra, el adulto mayor se encuentra en una condición de salud, pues nosotros activamos de una vez la ruta de atención inmediatamente con el hospital o un centro de salud, la clínica Magdalena, hacemos el traslado con el apoyo de bomberos voluntarios para que el adulto mayor reciba su atención. Si el adulto mayor no cuenta con familiares, se gestiona su ingreso a uno de los 5 centros de bienestar que operan bajo convenio con la alcaldía distrital. En casos de salud delicada, la atención médica se activa de inmediato con el Hospital Regional del Magdalena Medio o la Clínica Magdalena, con el apoyo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios para el traslado. Posterior a ello, pues entonces nosotros buscamos poder integrar a esta persona a su núcleo familiar. En caso de no contar con un núcleo familiar, pues sí, entonces es importante la tarea nuestra de poder ubicar un centro hogar para el adulto mayor. Centros de bienestar al adulto mayor, son 5 en total los que se tienen en el distrito, todos con convenio de atención integral, en atención directamente con la alcaldía distrital se tienen estos convenios con los centros de bienestar. Entonces con ellos nosotros buscamos la manera de ubicar un cupo para que pues el adulto mayor reciba entonces el acompañamiento y toda la atención de todos los servicios que comprenden estos convenios. Deja esta población. La ley 1850 de 2017 sanciona penalmente el abandono o maltrato hacia mayores de 60 años, mientras que las leyes 1251 del 2008 y la 2055 de 2020 garantizan sus derechos a la dignidad, autonomía y no discriminación por edad. Si ustedes logran identificar a un adulto mayor en condición de abandono o en condición de maltrato, de violencia,
no duden en acompañarlo, en poder reportar y denunciar este tipo de casos. Es importante que también nosotros como ciudadanos acompañemos a estas personas, les brindemos ayudas. Es importante también el apoyo que como comunidad nosotros le podemos dar a la administración distrital. Nosotros, si bien venimos acompañando todos y cada uno de los casos, pero es importante que también desde sus casas nos puedan ayudar acompañándolos, porque ellos necesitan de nosotros, necesitan de nuestra protección y de nuestra atención. Por último, la funcionaria añadió que cuando se identifican familiares responsables del abandono, los casos son remitidos a la Comisaría de Familia, autoridad competente para adelantar los procesos legales correspondientes. Eso es un proceso que es competencia de la Comisaría de Familia. Nosotros con ellos nos articulamos y presentamos el caso y asimismo le hacemos seguimiento para que ellos dentro de esas competencias estén ejerciendo sus funciones de protección a estos adultos mayores. Pero aproximadamente sí hemos recibido un número de casos de abandono, aproximadamente de unos 30 se podría decir. Finalmente, se hizo un llamado a la comunidad para acompañar y proteger a los adultos mayores, recordando que su bienestar es una responsabilidad compartida entre las familias, las instituciones y la sociedad civil. Bueno, este es el informe especial que teníamos para todos ustedes, precisamente generar un poco más de conciencia sobre estas personas, pues que a veces vemos en estos asilos, y la mayor voluntad que puede tener la comunidad es visitándolos o ayudándolos a través de esas campañas que se adelantan principalmente desde el Hospital Regional del Magdalena Medio o de estos hogares que necesitan la ayuda de toda la comunidad. Hasta aquí nuestro informe especial. Le tendremos otro tema próximamente para hablar con ustedes y investigar y conocer un poco de la situación que se vive en Barrancabermeja y la región del Magdalena Medio.